Buenos días, iglesia. Dios les guarde, Dios les bendiga. Que la paz de Cristo sea sobre sus vidas. Hay gozo, hay emoción. Qué bueno, iglesia. Dile que está a tu lado, Cristo te ama profundamente. Dile, tú eres un elegido, dile. Eres un llamado. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Pregúntale, ¿lo crees? Mírale a los ojos y mírale a los ojos. ¿Lo crees? Eres una llamada, eres un llamado. Amén, lo creo. Gracias. ¿Alguien se ha gozado en estas enseñanzas hasta el día de hoy? ¿Alguien ha podido aprender algo de parte del Señor en estos tiempos? Estas enseñanzas no son casualidades. Viene del corazón de Dios, como usaba el Señor a David Yagure. Viene del corazón de Dios. Le contaba el testimonio a Gabriel hace rato de cómo Dios me ha venido dando estas enseñanzas. Y me gozaba con mi padre, ¿no? Porque Él ha sido mi maestro. El Espíritu Santo ha sido mi maestro. No he tenido la oportunidad de tener un mentor, como dicen por allí. Y le doy gracias por eso, porque he aprendido en Él, que es el mejor maestro. No he tenido ningún tipo de cobertura ministerial, sino a mi Señor Jesús. Y eso me da alegría en mi corazón, me da contentamiento. Estoy, cada vez que pasa el tiempo y Él me hace entender lo que ha hecho con mi vida, está haciendo y va a hacer, me siento más agradecido y más comprometido con Él, de seguirle trabajando todos los días de mi vida, hasta que parta de esta tierra, bien sea que duerma o sea arrebatado. Un día le dije al Señor que quería desgastar mi vida en Él, en su obra, y Él me tomó la palabra. Y le doy gracias por eso, porque realmente no es desgastar. Por supuesto se desgasta este hombre exterior, pero este hombre interior se va renovando de día en día y me siento fortalecido en el Señor. Y en estos 8 días ya de predicación, siento que Él me fortalece. Y ahí es donde yo veo su gloria. Veo su gloria porque predicar 9 días no es sencillo. Predicar bajo la unción del Espíritu Santo no es fácil. Predicar bajo la revelación de Dios no es fácil, pero en la recámara secreta, en su presencia, ahí provienen todas las cosas. Cualquiera puede leer y hablar elocuentemente, pero hablar de la palabra de Dios, para hablarle a una generación y para un plan divino que tiene como una nación, no es sencillo. Por eso usted y yo tenemos el privilegio de estos 9 días que hemos sido obedientes con el Señor, de que Él está marcando un antes y un después en el remanente fiel. Y en este 5.º año, que es el año del establecimiento de este remanente fiel, vamos a ver cosas aún más hermosas en este remanente. Hemos pasado por muchas pruebas, hemos visto partir a personas con el Señor, hemos visto personas irse de la congregación, hemos visto situaciones duras dentro de la congregación, hemos oído muchas cosas, pero aquel que ha permanecido fiel al Señor y al llamado que ha tenido en esta congregación, Dios tiene cosas especiales, porque ha entendido que Dios ha hecho un llamado a esta congregación. Amén. Y por eso el líder tiene esa característica. El líder no se amilana. El líder es de una estirpe diferente. Y no es que Dios haga sección de personas. Delante de los ojos de Dios todos son líderes en la medida que se disponen a buscar en su presencia, en la medida que se disponen a pagar el precio que tiene que pagar un líder. Un líder tiene que pagar un precio. Un líder tiene que moverse bajo la dirección de Dios y ya no es bajo lo que Él quiere. Ya no tiene una agenda personal. Poco a poco Dios, una vez que le hace el llamado a alguien, poco a poco Dios comienza a tomar el tiempo de esa persona para el propósito de Él. Y es ahí donde muchos en algún momento se frenan porque sienten que ya no tienen tiempo para algunas cosas que ellos habituaban a hacer. Pero en la medida, es mi consejo para con usted, en la medida que uno las va dejando, se va dando cuenta que no son tan necesarias y que es más hermoso estar en la presencia del Señor y que es más hermoso trabajarle a Él. Lo digo por mi experiencia personal. En la medida que Dios me ha venido pidiendo cosas en mi vida
que de alguna u otra manera a mí me puedan costar como ser humano, en el momento que yo las entrego, yo veo algo glorioso en mi vida personal. Veo algo glorioso en mi vida material. Veo algo glorioso en mi vida espiritual. Veo algo glorioso aún en mi familia. Por eso aquel hombre y aquella mujer que dejan todo por Dios, Dios se lo dará 100 veces más en este tiempo y en el venidero la vida eterna. Amén, amén. Eso muy poco lo entienden, pero el líder ya tiene que entenderlo. Si ya usted tiene el corazón del líder y se está disponiendo, todo no lo va a entender. Le voy a regalar un salmo que está en el Salmo 32, versículo 8. Subráyelo, póngale asterisco, póngalo en comillas. Nunca se le olvide ese salmo. Ese salmo el Señor me lo dio en una oportunidad y siempre lo tengo presente. Y ese salmo no solamente para mí, es para todo aquel que cree en la palabra de Dios y crea que Jesús es el Señor. ¿Usted cree que Jesús es su Señor? Esa palabra es para usted. ¿Ya lo tiene allí? ¿Qué dice? Alguien que lo lea en voz fuerte. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esta palabra es para usted. No importa lo que Dios te pide en este momento. Si no lo entiendes, no te preocupes. Él te lo va a hacer entender. Y te va a enseñar. Yo le trato de predicar con mi vida y mis experiencias y de lo que he venido aprendiendo en este andar y a través también de otros hombres de Dios. Esta enseñanza, le voy a dar el testimonio. Cuando yo empecé a orar por el ayuno en diciembre, me vino 21 días. 2 días antes, de hecho, mandé el programa. Muchos tuvieron el programa 21 días, ¿verdad que sí? Pero 2 días después de eso, el Señor en oración me dice: hijo, quiero 30 días. ¿A usted no le ha pasado? Levante la mano lo que han tenido un jefe secular. Todos, ¿verdad? Que de repente el jefe te dice: hazme esto, así, y tú lo haces. Y cuando dices: no, mira, yo creo que mejor es así. ¿Alguien le ha pasado eso también con un jefe? Bueno, así me pasó con mi jefe, mi Señor. Me dijo: quiero 9 días más. Cuando él me dice 9 días más y pone mi espíritu y vas a predicar tú, corrido. Y yo decía: Señor, pero días antes, hace 2 años atrás, año y medio, yo compré un libro, porque yo cuando voy a la librería, cuando yo le regalo un libro a alguien, yo comienzo a orar. Es más, ese libro, yo le regalé a esa persona ese libro, creo que fue el día de su cumpleaños, y es un devocional para la mujer. Y yo estaba caminando de un lado a otro. Y el Espíritu Santo me inquietó ese libro, lo jalé y dice: líderes de Dios. Bueno, lo llevé a la casa, no lo leí en ese año. Una semana antes yo saco el libro porque el Señor me inquieta y lo saco y lo comienzo a hojear y lo pongo en mi mesita de noche. Y lo hojeé hasta el 3er capítulo. Me gustó, me interesó. Y bueno, lo dejé allí. Cuando Él me dice: vas a predicar 9 días, Él me trae a memoria, cuando yo tomé ese libro, yo lo volteé por el lado anverso y vi unos puntos ahí. Y cuando voy caminando en la calle, obviamente Dios me trae lo que yo vi ahí y dije, pero no recordaba cuántos puntos eran. Pero me trajo esa visión, llegué a la casa inmediatamente, vi el verso del libro, comencé a contar los puntos. 9 puntos, 9 días. De esto tú quieres hablar. Y ahí Dios me empezó a hablar lo que Él ha hecho con mi vida, que yo no tenía los conceptos claros, me los aclaró a través del libro, de este hombre que tiene 70 años en su ministerio, debe tener como 85, 90 años este señor. Y entendí muchas cosas que Dios ha venido haciendo conmigo, porque ahora me está haciendo entender el camino donde Él me ha hecho andar. Él me va explicando de alguna u otra manera por las cosas que yo he vivido, experiencias mías propias, y luego Él me las hace entender. O sea, Él me las hace vivir, me las hace andar y luego me las explica, para que entonces yo reafirme y confirme lo que Él ha hecho con mi vida. Él lo hace así con todos los líderes, con todos, con David, con Abraham, con Samuel, con José. O
sea, el liderazgo es una esencia que viene del Espíritu Santo a nosotros. Y en la medida que nosotros andamos conforme a como Él ha establecido, entonces Él, en su providencia, Él nos hace entender ese camino que Él nos hizo andar para luego nosotros poder formar a otras personas. El mayor propósito de un líder es formar más líderes. Jesús, cuando se fue, le dijo: aquellos que crean en mí, las cosas que yo hago, las obras que yo hago, las harán mayor que yo. O sea, Él no tenía egoísmo. Es más, quería que lo hiciera mejor. Y yo quiero que los jóvenes adultos de esta congregación pudiesen hacer mejor de lo que yo pudiese hacer. Es mi anhelo, el anhelo de mi corazón, porque en la medida que eso ocurra, en la medida que haya más pasión, en la medida que todos nos comprometamos, en la medida que Dios nos está pidiendo, Venezuela va a ser transformada, Urdaneta va a ser transformada, Sabaneta va a ser transformada. Hoy fueron unos jóvenes llenos del fuego del Espíritu Santo de Dios y 69 personas recibieron al Señor en el Hospital General del Sur. Para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere el Señor. Y eso es lo que están recibiendo ellos. Mientras ellos sigan aprendiendo y viendo el ejemplo de nosotros, el liderazgo que va abriendo camino, ciertamente eso queda impregnado en cada uno de ellos. No tienen que esperar que vaya cualquiera de nosotros, pueden hacerlo. Ir a los hospitales, como les decía, a las fundaciones, a los ancianatos, a cualquier lugar donde Dios te impulse a hacerlo. Como me decía un siervo hace ratico, quiero ir a los hospitales en la noche de emergencia, pastor, y ir a aquel lugar y predicar el evangelio y llevarle comida a las familias que tienen días ahí en ese lugar. En el nombre de Jesús así va a ser. Porque vamos a ir a evangelizar, a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito. Amén. Esta palabra que te acabo de dar, yo espero que tú la puedas entender, para que puedas entender lo que has vivido hasta el día de hoy. Yo quiero que usted lea Efesios 2:10, que Dios me lo trae ahora a memoria. También, búsquelo, léalo en voz alta y medítelo en su casa. Quizás hoy no entiendas todo lo que vamos hoy a conversar, a disertar. Quizás hasta todo lo que hemos leído en estos 8 días, quizás no lo has entendido todo. Pero Dios te va a hacer entender por qué está pasando todo esto, amén. Aún a mí me va a hacer entender. Porque algunos me preguntan, pastor, mañana qué es lo que va a pasar. Yo no sé, lo que va a pasar es el Señor. El Señor es el que sabe. Yo no sé nada. Solo sé que no sé nada. ¿Está prendido eso, no? Ok. Todavía no lo abro, ya te vi. ¿Quién lo tiene para que lo lea, por favor? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué dice? ¿Qué entiendes tú de eso, Jesús? Bueno, que como Dios nos hizo, y ya de antemano, incluso antes de que nos hiciesen, ya como que hemos quedado para buenas obras, las cuales hizo desde aún antes de que fuéramos creados. Dios tiene preparado ya todo. Todo está hecho. Las buenas obras ya están listas. Han sido preparadas desde antemano. Nos hizo a nosotros también. Solo basta en la disposición. La pregunta es por qué hay tan pocos líderes. Porque no hay disposición. No hay compromiso, no hay responsabilidad. Y eso no es culpa del Señor. Es culpa del hombre, del ser humano. Por eso hay muy pocos líderes. Pero gloria a Dios que veo que en este tiempo han venido perseverando algunos de ustedes, viniendo todos estos días. Y eso me da la lectura de que todos los que están aquí en estos días que han venido están buscando la lectura de Dios para sus vidas. Y eso es lo más importante. O sea, si usted está viniendo en estos días, yo no creo que usted esté viniendo para llenarse de un cúmulo de información. No, usted está viniendo porque ya Dios lo ha venido inquietando. Usted sabe que es un escogido. Usted sabe que es un llamado. Usted sabe que es una de las piezas específicas que Dios quiere usar en este momento específico de nuestra nación. Y ciertamente está esperando de que Dios le siga dando lo que quiere para este tiempo. Amén. Y en virtud de eso usted tiene que comenzar entonces a andar. Como ayer aprendimos, tienes que activar tu fe. No te puedes quedar solamente con la palabra. Tienes que accionar. Y en ese accionar van a ocurrir cosas en tu vida. Una vez que un hombre o una mujer de Dios toma el llamado de Dios y le cree a Dios, y el espíritu de fe que está en esa persona, que el mismo Dios se lo da, y comienza a creer y a hablar conforme a como creyó, inmediatamente vienen los ataques
puede ser de la familia, de amigos, de vecinos, del enemigo directamente, para que esa semilla se seque, esa semilla se guarde, ese talento se entierre. Pero si tú perseveras, vas a poder ver la gloria. Te lo digo por mi experiencia propia, ahora en este llamado, que cumplo 5 años como pastor y 12 años de haber recibido a Cristo en mi corazón. Una vez que uno recibe la palabra, vienen los ataques, el enemigo levanta personas a tu alrededor, distintos ataques, seducción, maledicencia, señalamientos, ataques a tu mente. Pero si tú crees en la palabra, que eres hechura de Dios para andar en buenas obras, las cuales ya Él mismo creó, que tú estás capacitado, como hemos venido aprendiendo, que Él tiene los ojos sobre ti para enseñarte y hacerte entender el camino en el cual debes andar. Tienes una garantía. Él te está diciendo que te lo va a hacer entender. Cuando alguien cree eso en su corazón, no importa que no entienda lo que está ocurriendo ahora, tiene que creer que en algún momento te lo va a hacer entender. Y en esta enseñanza yo he venido entendiendo lo que Dios ha venido haciendo desde enero del 2011 hasta el día de hoy. Desde el momento que nosotros comenzamos a orar en aquel lugar, en la casa de Gabriel, he podido entender aún más claro las cosas y veo más amplias las cosas. ¿Y por qué? Porque el Señor me ha dicho: hijo, porque quiero que formes líderes. Porque hay escasez de líderes. Líderes comprometidos. Necesito líderes apasionados. Líderes que prediquen con denuedo. Líderes que avancen. Líderes que cuando se caigan se levanten y continúen. Eso es lo que quiere el Señor. Y ese mismo espíritu que Dios ha derramado en mí, que no es mío, es de Él. Él quiere derramarlo sobre esta generación. Y cuando hablo de generación, porque por ahí alguien dijo, cuando hablan de generación parece que solamente hablan de los jóvenes. ¿Y dónde quedo yo? No, la generación somos todos nosotros, de esta generación, que si nos disponemos, vamos a ser como los jóvenes, con fuerzas, porque Él rejuvenece al que no tiene fuerza. Él va a usar a todos, no solamente a los jóvenes. Dios nos está usando a nosotros, los de juventud acumulada, para apoyar a los jóvenes. Cada quien en su funcionamiento y cada quien con las fuerzas físicas que tiene. Pero todos en el espíritu, llenos de Dios, tenemos las mismas fuerzas espirituales. No sé si me estoy explicando. Así que no se amilanen a uno que llamaron a los jóvenes a predicar, a evangelizar. No, a todos. ¿Alguien está entendiendo? Amén. Qué bueno. Yo le voy a leer estos puntos después que ponga este video, porque estos puntos los dio Dios por boca de Luis Javier Suárez y tienen que ver con lo que Dios está hablándome a través de este libro. Por eso sé que no es casualidad. Ahora sí pueden poner por favor el video bien. Un hombre de fe, accionó y creyó,
Y claro, ahí el testimonio está más largo que el que pueda lo puede buscar, Nick Vujicic. Él habla de su infancia, no fue fácil. Sin brazos, sin piernas, nunca pensó que se iba a casar, pero Dios le hizo entender el camino por el cual él debía andar, porque él entendió que los brazos de él eran los brazos de Jesús y sus piernas, las piernas de Jesús. O sea, si ese hombre pudo hacer eso, cualquier hombre y cualquier mujer en Cristo Jesús puede hacer cualquier cosa. Usted ve la vida de Nick Vujicic y lo que él está haciendo para la gloria de Dios. Cualquier hombre y cualquier mujer que le crea a Dios en su llamado, cada quien en su llamado, por supuesto, Dios lo va a hacer grande y maravillosamente. Eso te quería presentárselo ayer en la parte de tener fe, en accionar. Si no accionamos, no vamos a poder ver el llamado. Usted puede decir muchas veces, no, Dios me llamó para esto, para aquello y para lo otro, pero si usted no se levanta como la mujer de ayer, no va a poder ver lo que Dios ya tiene preparado para su vida. ¿Usted cree que Dios tiene algo preparado para su vida? Amén. ¿Usted cree que Dios es un Dios de propósito? Amén. ¿Usted cree que es un accidente de la naturaleza? Yo pensaba que iba a decir amén también. Porque ahí sí vamos a tener que empezar otra vez el curso de liderazgo. Oh, gloria a Dios. Tienen que tener una vida de extrema comunión con Dios. Y a Marcelo no lo van a respaldar los hombres, sino Dios. Entonces va a crear un linaje diferente, una escuela diferente. Y eso, por supuesto, no va a ser un camino fácil, va a ser un camino de espinos y de carros, va a ser un camino difícil. Pero un camino que al entrar en el santuario siempre va a entender todas las cosas. Pero la bendición que no le dieron los hombres se la va a dar Dios. Y nadie va a venir a ungirlo. Lo va a ungir Dios. Nadie lo va a ungir. Lo va a ungir es el Señor. Para crear cosas nuevas. La gente lo va a entender. Pero es el tiempo que Dios está haciendo otra cosa que el Señor está haciendo. Así que ponga la mano sobre él, sobre ella, para acá en el nombre de Jesús. Así amanda, como Samuel que ungió a David escondido, así Dios te ungirá. En la cámara secreta de tu casa, te ungí hace 5 años. Oh, Shantara Majepa, esto no es nuevo. Yo te ungí desde hace 5 años. Ahora se está haciendo público. Soy el que te ungí. Yo soy el Dios que no queda en lo secreto y en lo público. Te voy a recompensar en el nombre de Jesús. Sea puesto como columna. Pastores de años vengan a pedirte consejo. Pastores que tienen años sirviendo a Dios dirán cómo lo ha hecho. Porque tú dirás, Dios lo hizo. Es un linaje diferente, es una simiente diferente. Será difícil, será un camino truncado y estrecho. Pero mi unción siempre estará contigo. Aún cuando estés cansado, cuando no van a haber noches que no vas a querer ir a la iglesia, pero yo te visitaré, te sorprenderé haciendo cosas con estos jóvenes que nadie ha hecho, porque mi bendición está sobre ti. Por cuanto has querido mi bendición más que cualquier cosa, yo te bendigo en el nombre de Jesús, te dice el Padre, y que en el nombre de Jesús de Nazaret, el respaldo del Eterno venga sobre tu vida, en este camino que va a ser difícil, en este camino que va a ser duro, en este camino que va a ser de fe y de confianza. Oh, Mantashia, el Espíritu Santo se hace real sobre tu vida, el Espíritu Santo se hace como una persona real sobre tu vida y lo verás en cada decisión que tomes. Pero no te apresures, yo te diré mi palabra y mi palabra no volverá vacía. Ahora bien, la gloria sea para el Señor. Ya, no quiero que perdamos la idea. Porque Dios me hacía entender y ahorita me dio una hermana
un sueño que tuvo de una posada. La posada, ella vio una placa en un lugar y vio que la placa decía Posada de Dios. De un lado veía un árbol, del otro lado veía una mano. Días antes Gabriel me había mostrado un dibujo que él hizo y le dije, Gabriel, ¿tiene el dibujo allí? Pues sí, sácalo un momentico para ver. Se lo mostré a la hermana, sí, es así. Ah, ok, gracias. Y más abajo en la placa decía otras palabras y entre esas decía, esto lo hizo la fe en Jesucristo. Pero esto es lo que me confirma lo que Dios siempre nos ha dicho y que lo dice ahí el Señor, que siempre nosotros estaremos diciendo, esto lo hizo Dios. Usted tiene que conocer el sello y la marca que Dios hace sobre un llamado y sobre su llamado y sobre el llamado de una congregación. Allí pudimos ver que él, tomado en el Espíritu, inicialmente él dice que así como Samuel ungió a David, te ungirá. Pero después lo toma el Espíritu Santo y es lo que le quiero enseñar. Quiero que vea esto, porque quiero enseñarle a juzgar la profecía. Usted tiene que aprender a juzgar las profecías. Escuche. Marcelo, no lo van a respaldar los hombres, sino Dios. Entonces va a crear un linaje diferente, una escuela diferente. Y eso, por supuesto, no va a ser un camino fácil, va a ser un camino de espinos y de cardos, va a ser un camino difícil. Pero un camino que al entrar en el santuario siempre va a entender todas las cosas. Pero la bendición que no le dieron los hombres. Y nadie va a venir aunque a crear cosas nuevas. Pero la gente no va a entender. Pero es el tiempo que Dios está haciendo otra cosa que el Señor está haciendo. Así que ponga la mano sobre él, sobre ella, para acá en el nombre de Jesús. Así amanda, como Samuel ungió a David escondido, así Dios te ungirá. Así Dios te ungirá, dice ahí, ¿verdad? Está iniciando, pero después se da cuenta que el Espíritu Santo Dios lo toma. En la cámara secreta de tu casa, te ungí hace 5 años. Te ungí hace 5 años. Dijo antes, te ungirá Jehová, después dice, te ungí hace 5 años. Aquí lo toma el Espíritu y comienza a hablar en profecía. ¿Sí me está entendiendo? Antes él comienza en un sentido, lo que él está percibiendo y lo dice como lo está percibiendo en lo natural. Pero una vez que lo toma el Espíritu Santo, él comienza a decir, te ungí hace 5 años. Y es ahí donde me toca, porque días antes Dios me había hablado que el 19 de junio del 2006 Él me había ungido en aquella habitación y ahí Él me lo está confirmando. Porque sus ojos estaban sobre mí y me dijo, te haré entender y te enseñaré el camino donde debes andar. Ahí me estaba haciendo entender lo que había ocurrido 5 años atrás. Te quiero enseñar que Dios llama a cada hombre y a cada mujer personalmente. Te lo va a confirmar es como un hombre, pero el hombre no es el que hace el llamado, el hombre no es el que unge, el hombre confirma. Dios lo usó a él para confirmar mi llamado. Dios lo usó a él no para ungirme, sino para declarar públicamente y honrarme al Señor, porque Él honra en público a quien en lo secreto lo busca. No sé si me estoy explicando, es un principio de todos los líderes. Todo líder, para que pueda ser honrado por Dios en lo público, es porque ha tenido intimidad allá en la cámara secreta. Si no, no lo va a honrar. Y quizás usted pueda ver muchas cosas donde ungen a hombres. El punto que usted tiene que discernir si realmente era un llamado de Dios o llamado de un hombre donde supuestamente le está haciendo una transferencia apostólica o profética, como muchos se ven ahora. O sea, el llamado tiene que ser personal. Si usted tiene inquietud o duda en su corazón acerca de su llamado, es en la cámara secreta. Hay algo que él dice al principio, cuando él está hablando allí. Luis es un hombre de búsqueda.
Y él dijo ahí, para este tipo de llamado, de todo hombre cristiano, líder, debe tener una vida de extrema comunión. Una vida de extrema comunión. 2, en este llamado, no lo van a ungir los hombres, sino Dios. Abraham lo ungió Dios. A José lo llamó Abraham, a José, a Samuel. A todos ellos Dios los ha llamado directamente y luego es de alguna manera en público recompensado. O sea, el llamado de cada uno de ustedes, los que están aquí, se lo va a hacer es Dios. No espere que un hombre, que mi persona o cualquier hombre los vaya a llamar. Puede que lo confirme a través de nosotros, que es otra cosa. Pero el llamado es personal, porque quien nos constituye y quien llama es Jesucristo, es Él. Y eso usted lo va a conseguir en la comunión. Si usted no tiene disposición y compromiso de búsqueda, nunca va a saber cuál es su llamado. Nunca va a tener claro cuál es su llamado. Porque la única manera de usted saberlo es en la intimidad, en la cámara secreta. Y por eso muchos liderazgos quedan pasmados. Por eso muchos llamados se van con las personas a la tumba, porque muy pocos quieren ir a la cámara secreta, muy pocos quieren pagar el precio en oración, muy pocos quieren pagar el precio en vigilia, muy pocos quieren pagar el precio en ayuno, muy pocos quieren estar de rodillas durante horas, muy pocos. Tiene que haber una búsqueda genuina. Buscad a Jehová y lo hallaréis. Buscadlo mientras pueda ser hallado, dice la Escritura. Entonces, en esa misma medida, ciertamente entonces Dios ve este hombre, esta mujer, está buscando, y si está buscando es porque es comprometido, es comprometida. Y en la medida entonces que yo le vaya dando, se va a comprometer más. En estos días Dios me ha dicho, hijo, ahora quiero más de ti, quiero más tiempo de ti, quiero más búsqueda de ti. Y es ahí donde uno traga profundo. Pero sabemos que cuando le entregamos las cosas a Dios, Él te multiplica y te redime el tiempo. Yo lo he visto en mi vida personal y puedo vivir en todos los ámbitos de mi vida, con mi esposa, con mis hijos, con algunos compañeros. No, porque lo que pasa es que el tiempo que usted cree que de calidad es porque pasa 5 o 10 horas con alguien. No, hay tiempos de calidad que pueden ser 5, 10, 15, 20 minutos máximo, y es un tiempo de calidad. A veces hay chatarra durante horas hablando con una persona y hasta se llega a la murmuración. Yo hablo lo puntual, lo necesario con las personas. Yo quiero que levanten la mano aquí. ¿Cuántos han podido hablar conmigo 3 horas seguidas? 2 horas. No, pero no en consejería, con una conversación particular. En consejería he escuchado mucho, he ministrado ahí horas. Pero ¿quién ha podido sentarse conmigo a hablar así durante horas? Muy poco, ¿verdad? Y no es que yo no quiera, sino que aprendan el Señor a maximizar el tiempo. Tenemos que aprender a maximizar el tiempo como líderes. Algunos te van a ver más y te van a ver como que si fueses el gran cacao. No somos el gran cacao, pero tenemos un tiempo de búsqueda para el Dios. Y que ese tiempo de búsqueda, el poquito tiempo que tú le das a alguien, esa persona se lleva algo de gracia de lo que Dios ha derramado en ti. Y eso comienza a traer paz. Hay personas con las cuales yo ni siquiera abro mi boca y se van con paz en su corazón, porque es la paz que Dios me ministra en la intimidad y en la búsqueda y en la lectura de su palabra, y eso es suficiente ya para mí y por supuesto para Dios. Entonces, el liderazgo no es un camino fácil. Hay cosas que hay que dejar. Cuando alguien se rola como soldado, como decía el apóstol Pablo, que le decía a Timoteo, tiene que desligarse de algunas cosas. No puede enredarse con las cosas de este mundo, dice la Escritura en Timoteo. ¿Usted lo ha leído alguna vez? Bueno, allí hay cosas que tenemos que ir dejando para que puedas crecer en el Señor y saber tu llamado, como en el caso de este joven José. Cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 49, 22, 26, ahí le dejé 2 puntos, ¿verdad? Una vida extrema de comunión. La otra fue, no lo va a ungir hombre, sino Dios. Al líder lo va a ungir un hombre, no Dios. Y en el llamado nuestro, como congregación, es crear un linaje diferente, una escuela diferente, cristianos de una raza inmortal. Hay un sello también en este llamado: el camino no va a ser fácil, va a ser un camino de espinos y cardos, un camino difícil, pero que al entrar en su presencia entenderán todas las cosas. Usted tiene que tener presente estos puntos.
Porque este llamado es congregacional. Aun cuando Dios me lo hizo a mí, pero como cabeza de la congregación, todo lo que se derrame sobre mí viene sobre todos los que están en esta congregación si lo reciben en su espíritu. Todo lo que recibió Abraham, lo recibió Isaac, lo recibió Jacob, lo recibieron los 12 y José. No sé si me estoy explicando. Si usted no llega a entender eso, no va a poder ver lo que Dios quiere hacer con usted dentro de esta congregación. Dios, usted no se ha preguntado por qué a mí no me ungió ninguna persona. Usted no se ha preguntado, usted ahora quizás que tiene poco tiempo no, pero los que están desde el inicio sí. ¿Quiénes están desde el aposento alto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, María Victoria, 7, 8, 9, 10. ¿Y usted no está, hermana María? No. Ah, verdad que usted no estaba en ese tiempo. Usted vino fue rumbo al Valle de la Bendición. Ok. Desde el principio nosotros subimos al aposento alto. Éramos 60 y veo 10 aquí nada más. En el aposento alto, escrituralmente, habían como 120. Y de esos 120 no se escuchan a muchos ahí en el libro de Hechos. Se escucha de Pedro, de Juan, de Jacobo, porque todo depende de lo que creamos. Allá dejamos las sillas, recuerdo yo, que simbolizaban, recuerdan todo lo que teníamos, las yucas, todo lo que estábamos dejando. ¿Se acuerdan la teología de la yuca? Que yo sembré la teología de Marcelo, de la yuca, el sembradío de yuca, las raíces de amargura. Y ahora Dios está pidiendo los dioses que puedan haber en sus corazones, para que puedan aliviarse la carga y poder ser un líder teniendo paz en su corazón. Cuando un líder no aprende a soltar las yucas, cuando un líder no aprende a soltar sus dioses, no puede avanzar. Llega un momento que se estanca y comienza a secarse. Y en el camino he conocido ese tipo de líderes, dentro y fuera de esta congregación. Y Dios está haciendo algo nuevo con los que estamos en este lugar. Por eso yo le puse ese video, porque tiene que tener claro el llamado. Abraham lo hizo así, él le iba contando. Abraham vio a Isaac, también vio a Esaú y a Jacob, porque él vivió 120 años. O sea que los tuvo que haber visto a ellos también, porque Isaac se casó a los 40 años. O sea, 80 años más tuvo de vida Abraham. O sea que Abraham tenía en las piernas a Esaú y a Jacob y le contaba todo el llamado que Dios le había hecho cuando dijo: sal de casa de tu parentela, de casa de tu familia, a la tierra que te mostraré. Por eso yo cada vez que puedo le muestro esto, para que usted se lo cuente a los que van llegando y puedan saber qué es lo que Dios quiere hacer con este remanente en nuestro país y hasta lo último de la tierra. Porque cuando uno tiene clara la palabra y la toma para sí mismo, Isaac la tomó para sí mismo, Jacob la tomó para sí mismo, el mismo José la tomó para sí mismo, y por eso nosotros estamos aquí, porque somos parte de esa multitud que Dios le prometió a Abraham. Y Dios hace como quiere. Y en este tiempo el Señor, viendo que en este país, o en esta ciudad y en este estado, había tanta religiosidad, tuvo que usar a alguien, sacarlo de un lugar y sacar a otras personas para hacer algo nuevo, hacer algo diferente. Encontró un corazón dispuesto. Él busca corazones dispuestos. Vio un David que estaba detrás de las ovejas. Vio un José que era el más pequeñito de 11. ¿Por qué no agarró a Rubén, que era el primogénito? ¿Por qué no a Benjamín, que era el más pequeño de todos? Porque vio en José un corazón dispuesto. Yo espero que aquí hayan corazones dispuestos. Porque no es solamente llenarnos de conocimiento, es de disposición, de hacer lo que Él nos mande hacer. Porque si se dieron cuenta, el primer punto de esta enseñanza es la obediencia. Pero para poder obedecer hay que prestar atención. Y yo le presté atención muy bien a las palabras que Dios me dio en ese momento. Las anoté, las tengo grabadas y las escribo. Por eso dice: escribe la visión en tablas, para que aquel que la leyere corriere tras de ella. Y yo lo hago responsablemente. A mí ninguno me va a decir que nadie le digo cuál era la visión del remanente fiel, cómo fue el llamado del remanente fiel, hacia dónde nos está llevando el Señor. Dice el Señor a través de este hombre: hijo, te veré hacer cosas grandes y maravillosas con esos jóvenes. Y yo lo veré, y lo estoy viendo, y voy a ver cosas aún mayores. Pero tú tienes que creerlo. Tienes que creerlo. José creyó, lo creyó tanto que le contó los sueños a los hermanitos. Y los 11 hermanitos, bueno, 10, porque el menor no, 10 de ellos querían matarlo. Pero a pesar de eso, él se mantuvo firme, creyendo en las visiones y sueños que Dios le dio. Tú mantente firme en las visiones y sueños que Dios te dio. Las visiones y sueños que Dios te dé tienen que estar alineadas a la gran visión, esta, y a la visión que Dios le dio a esta congregación. Porque hay que tener cuidado. Estos 10 hombres
tuvieron la visión, no discernieron. Hubo egoísmo, hubo envidia. Tú vas a ser rey de nosotros. Nosotros nos vamos a postrar ante ti. No entendieron el mensaje. No supieron la revelación. No entendieron por qué Dios estaba haciendo eso. Dios estaba haciendo eso para beneficio de ellos mismos. No lograron entender que Dios iba a usar a José para darle de comer a ellos. Y no solamente a ellos, a 2 millones. Porque en los lomos de esos 10 hombres y de Jacob venían 2,5 millones de hebreos que se iban a multiplicar durante 400 años en Egipto. Porque Dios ve mucho más allá. Dios no está viendo solamente a Helio. Dios no solamente está viendo a Wilfred. No está viendo solamente a Brian. Está viendo a las multitudes que vienen de sus lomos en el nombre de Jesús. Que comerán de ustedes. Comerán de ustedes. Y cuando digo comerán de ustedes, es que comerán del pan de vida que Cristo ha dado a cada uno de ustedes. Y de eso es lo que les quiero hablar. De mantenerse firme hasta el fin. Ciertamente va a ser un camino difícil, de cardo, de pino, sí. Yo lo he vivido y sigo viviendo. Y el enemigo, en este tiempo tenemos que estar apercibidos porque quiere levantar trampa por todo esto. El enemigo, así como yo, tomado por el Espíritu Santo, los estoy guiando y los estoy enseñando, el enemigo también está preparando herramientas. Pero todo eso va a caer en el nombre de Jesús. Tenemos que estar apercibidos, amén. Va a querer traer desánimo a los jóvenes. Va a querer traer enfermedad a los jóvenes. Va a querer traer sueños perturbadores a los jóvenes. Pero todo eso, iglesia, usted como líder batalle, orando, quebrantando todo yugo de impiedad. Porque ahí no voy a poder estar yo, pero ahí va a estar el Espíritu Santo de Dios. El ángel de Jehová acampa a tu alrededor y te defiende. ¿A dónde vas a correr? ¿Al pastor? No, a la presencia del Señor. Fíjense aquí, hay una profecía que vino sobre José y le dice: rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le aseatearon y le aborrecieron los arqueros. Aseatearon. Está invertido ahí. Aseatearon. Lo que pasa es que está invertido la A y la E. Es un dictongo. Y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. ¿Quién es el fuerte de Jacob? Jesucristo. Por eso que entre paréntesis, que aparece así mismo en la palabra, dice: por el nombre del pastor. ¿Quién es el pastor de los pastores? Jesús. La roca de Israel. ¿Quién es la roca de Israel? Imagínense que este hombre está dando una profecía sobre Jesús y nunca le había visto, pero Dios se lo puso en visión en su espíritu a Jacob. De lo que tipificaba José. José tipificaba, era una simbología de nuestro Señor Jesucristo, de los padecimientos que iba a tener. De hecho, hasta las piezas de plata por las que le compraron a este hombre, a José. ¿Sí? No. Sí. Estoy aquí pensando en voz alta. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, Él te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, lluvia, con bendiciones del abismo que está abajo, las aguas que están en las corrientes vivas debajo de la tierra, con bendiciones de los pechos y del vientre, niños que iban a nacer. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mi primogénito. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Es una palabra profética sobre este hombre que viene rodando debajo de esa generación. Asaetearon, aquí sigue invertida la cuestión. Es una imagen de proferir palabras duras. ¿Está bien escrita? Así no, está bien escrita. Está bien, asaetearon. Es una imagen de proferir palabras duras y decir mentiras. ¿Qué quiere decir esto? Y después te buscas en su casa. Salmo 57:4, porque no podemos buscarlas todas. Y Proverbios 26, 18, 19. Esos pasajes bíblicos respaldan que eso es una imagen de decir, proferir palabras duras y decir mentiras. O sea que sus hermanos, 10 de ellos, proferían mentiras una vez que se enteraron de la palabra profética que estaba sobre este joven, sobre José. Ya ahí en Génesis 49 ya está terminando la vida de Jacob, pero Jacob está hablando de lo que pasaba a los inicios.
Está hablando de lo que le aconteció a José cuando dio la palabra por primera vez a sus hermanos, que ellos comenzaron a decir palabras duras. Y también José decía la verdad cuando hablaba de sus hermanos, que eran unos fascinerosos, pero ellos lo veían como un chismoso. Ahí está el Salmo 57. Vamos a leer el de abajo. Dice: como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice: ciertamente lo hice por broma. Así cuidado con esa bromita por ahí. Uy. ¿A quién pisaron por ahí? Sigue aquí. ¿Qué tiene que ver eso con el éxito? Dirá usted. ¿Qué tiene que ver eso con el éxito? El éxito de un hombre está en retener su lengua. Ya lo hemos leído varias veces en Santiago. ¿Recuerda lo que leímos en Santiago? Bienaventurado el varón que puede controlar su lengua. Es maduro, es perfecto. ¿Qué nos enseña la vida de José sobre el liderazgo a través de esta escritura? Alguien que busque ahí el Salmo. Bueno, ahí está. No lo busque. Se lo puse fácil. Una verdad evidente es que el camino hacia el liderazgo no es fácil. Lo mismo que acabamos de leer, que el siervo Luis Javier me dice a mí y le dice a usted. Es un camino de cardo, un camino de espinos. ¿Qué le pasó a José? José fue echado en una cisterna por su propia familia, y quizás a usted le va a tocar señalamiento de su padre, señalamiento quizás hasta de una esposa inconversa o un esposo inconverso, o quizás señalamiento de un vecino, o señalamiento de un compañero de trabajo, o señalamiento de alguna persona. ¿Por qué? Porque el enemigo, la primera herramienta que va a querer usar en contra de la palabra es alguien que pueda tener una relación íntima contigo para doblegarte y manipularte y sacarte del camino. Porque Satanás sabe que el hombre se mueve muchas veces por emoción y no por convicción. Y cuando comienza el hombre a ser manipulado por un hijo, por una hija, o por un esposo, una esposa que no tienen la conversión en Cristo, comienza a ceder un poco y se deja llevar y no mantiene su liderazgo. Pero si usted mantiene su liderazgo creyendo en la palabra que Dios le dio, aún esas personas se pueden convertir al Señor. Pero si tú te dejas doblegar, pierdes la bendición y pierdes el llamado. Aunque el llamado es irrevocable. Cuando digo pierdes el llamado, es que no lo vas a ver cristalizado. Está allí, siempre va a estar ahí. Mientras esté vivo, va a estar allí. Pero si mueres, ya no lo vas a ver. Y mientras más pasa el tiempo, es más difícil. Lo hermoso es tomar el llamado en el momento que Dios te lo está haciendo. Y hay fases en el llamado. Y sobre todo en los jóvenes tienen que tener mucha atención, porque hay personas que se apresuran y ya quieren tomar el llamado, y aún he visto en algunos casos: no, yo me voy de la iglesia porque aquí no me están atendiendo a mi llamado. Y hay que tener cuidado de salir de esa manera. Amén. Porque fíjense, porque uno dice: ah, pero pastor, usted se fue de la iglesia a la cruz. Sí, pero yo no me fui porque quise. Y aquí a la vista está ahora. Hay un respaldo. Hay un respaldo. Usted lo recibe en el Espíritu, porque si no, tú estuviese aquí sentado. O usted está aquí por obligación. Usted está aquí porque lo recibe en el Espíritu, porque usted también tiene el Espíritu Santo. Pero cuando alguien se va en rebeldía es otra cosa. Cuando alguien se va en rebeldía, ciertamente Dios va a mostrar la vara de Aarón que reverdeció, a ver cuál es el que reverdece. Porque eso le pasó a Core, y lo vamos a ver más adelante. O sea, hay personas que también se te van a levantar dentro de los liderazgos, que van a querer competir contigo. Pero Dios no es que invalida el liderazgo de la otra persona, sino que cada uno tiene un funcionamiento diferente, y tú no puedes ir a tomar la función del otro líder que Dios le dio ese llamado, porque entonces Dios le hace como a Core y a los 250 que estaban con Core. ¿Core o Core? Core. Termina el acento en la E. Pero eso lo vamos a ver ahora. Fíjense que aquí hay un resumen en ese Salmo 105. Después te lo lee completo en su casa, ese Salmo. Pero vemos más o menos lo que dice aquí referente a José. Dice: envió un varón delante de ellos, a José. Está hablando que Dios lo envió. ¿Delante de quién? Del pueblo de Israel. ¿Cuántos eran ellos? 70. Ellos eran 70. La familia de Jacob, la que quedó allá sin contar a José, eran 70. Al llegar allá con José eran 74, 76. Y dice: afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. ¿Qué palabra se cumplió? La palabra que Dios le había dado. Y la palabra ahora en mi
mi vida se está cumpliendo en estos tiempos y se va a cumplir plenamente si sigo fiel y si seguimos fiel. Dios siempre va a dar una palabra, iglesia. A alguien le va a dar una palabra para que esa palabra sea multiplicadora y comience eso a generar salvación de almas. Siempre Dios va a tomar a alguien. Esto no es del que quiere, sino de quien Dios quiere, y en el corazón donde hay disposición. O sea, por eso es que el liderazgo no es por cuestión de competencia. Cuando me refiero a competencia no es que es lucha, sino que tú seas competente o no, no. Porque yo no era competente, Él me hizo competente, Él me capacitó, Él me dio fe. Y también te ha dado fe, también te capacitó como hemos venido aprendiendo. Pero la integridad sí te toca a ti, la madurez te toca a ti. Tú tienes que madurar, tienes que ser íntegro, tienes que ser obediente. Las otras las da Él. La capacitación que la da Él, la fe, que la da Él. Pero la obediencia, la integridad, la madurez, el servicio, nos toca a nosotros disponernos. Aparte sobrenatural, Él la da. La fe, Él la da. ¿Quién le dio la fe a la mujer de flujo de sangre? Dios. Pero le digo, tu fe te ha salvado. ¿Pero por qué tu fe te ha salvado? Porque activaste y accionaste y creíste. Si tú estás aquí sentado y estás anotando todo esto y no crees en lo que Dios va a hacer con tu vida, estás sentado ahí por gusto. ¿Sí me estoy explicando? Te tengo que hablar así. Porque estoy hablando de líderes, no le estoy hablando a recién convertidos. Estoy hablando a personas que van a hacer cosas preciosas y grandiosas para el Señor. Donde te va a tocar confrontar a hombres y mujeres que te van a señalar y quizás te digan mentiroso o quizás te digan hipócrita a tus espaldas. O fascineroso. Yo he escuchado muchas cosas de personas que han estado dentro y fuera de esta congregación. Pero algo siempre he tenido claro en mi vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cada ofensa, más oro, más me humillo delante de Dios para yo poder ver a esa persona con ojos de amor y de misericordia, así como Jesús vio a Judas en la misma mesa antes que lo vendiera. Usted tiene que aprender eso como líder, iglesia. Si usted no aprende eso como líder, estamos ponchados. Usted tiene que ver a las personas que le ofenden y que han venido a otros a decirle que ese lo está ofendiendo o esa lo está ofendiendo o está diciendo cosas de usted, que no cree lo que dice del altar, que lo que dice el pastor, no decir todas esas cosas. Yo escucho muchas cosas y algunos ni se imaginan las que escucho y pensarán, no se lo dijeron al pastor, pero no importa lo que haya dicho. Es más, yo aún el que me lo está diciendo, yo digo, bueno, en algunos casos vamos a hablar con la persona de una vez, porque a mí me gusta así. ¿Sí me explico? Pero cuando ya yo siento que ya lo dejo así, paz de Dios, yo me meto en la presencia de Dios y ahí mi corazón es sano en la presencia del Señor. Y eso aprendió José. José fue metido en la cisterna, fue vendido y llevado a la casa de Potifar. Luego, después que una mujer lo injurió diciendo de que él la quiso violar, fue llevado preso por más de 2 años. Vino una palabra de Dios para darle interpretación de 2 sueños y le dijo a uno de ellos, mira, acuérdate cuando esté como el rey, para que me apoyes allí, méteme la manito a la palanquita allí. Y se olvidó. 2 años después se acordó porque el rey tuvo un sueño. Y entonces, hace 2 años un fulano allá en la cárcel. Ahora que me acuerdo que me dijo que te dijera que... Se acordó temprano. 2 años nada más. Usted no depende de los hombres ni yo. Dependemos de Dios. Aprenda de eso. Todos nosotros nos podemos equivocar, pero Dios jamás. Cuando usted tiene claro esto, escuche esto bien como líder. Cuando usted entiende de que yo me puedo equivocar y usted se puede equivocar, aprendemos a amarnos y a soportarnos. Y no el dedo acusador. ¿Y eso que es pastor? El ungido de Jehová. Sí, soy el ungido de Jehová, pero soy un ser humano que me equivoco. Y siempre me humillo en la presencia del Señor. ¿Por qué hablaría así ese día? Quizás me equivoqué, pero sigo siendo el ungido de Jehová. Pero no porque yo quise, porque Él quiso. Y me humillo en su presencia y me llamó y me escogió. Así como lo escogió usted. Usted no está sentado aquí por casualidad. Cuando nosotros entendemos eso como líderes, como Jesús entendió que quien llamó a los 12, aún a Judas, fue Dios, no Él. No sé si usted me está entendiendo. Quien llamó a esos 12 fue Dios, no Jesús, porque Él hacía todo lo que el Padre le enviaba a hacer, ¿o no es así?
Y él entendiendo eso, él respetaba, bueno, tú lo llamaste, Señor, tú sabrás por qué están esos 12. Este es un cabezón, este es un chismoso, aquel es Juan y este quieren quemar aquella ciudad, y aquel es un... ¿Sí me explico? Pero tú lo llamaste, yo te obedezco. Yo hago lo mismo. Claro, no le digo las mismas palabras. Yo no puse a Gabriel, ni a Renato, ni a ninguno de los que están ahí, ni a ninguno de ustedes. Lo puso fue el Señor. Y el que no lo cree de los que se han sido llamados, que se sientan allá donde ustedes los vean, ya ese es el problema de esa persona. Es el problema de cada uno creer que Dios lo llamó. Por eso le regalé ese Salmo 32:8. Dios te llamó, Él te va a enseñar y te va a hacer entender el camino por el cual tú vas a andar, porque Él es el más interesado. Todo lo que vivió este hombre, radicó el éxito de este hombre en que le creyó a Dios. ¿Cuál fue el éxito en este caso? Porque la garantía del éxito tuyo y mío es que cumplamos la palabra de Dios. Por eso Él dice en este Salmo, el Espíritu Santo guiando al salmista, dice, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. O sea, cuando Dios da una palabra, Él prueba a ese líder para que esa palabra se pueda cumplir y ya tenga madurez. Nadie va a ser coronado de una vez. Él te dice, vas a ser rey. Y aleluya. Y ya tú crees que es mañana. Ya tú te ves la corona y te ves en el cetro así. Este me la va a pagar. No, papá, no es así. El pastor, no voy a ser pastor, ese lo voy a bajar ahí. No, no es así. 40 años estuvo reinando Saúl. Tuvo que esperar. Cuando Dios llamó a David tenía 16 y reinó a los 30 años, 14 años. Este joven tenía 17, lo puede leer en el capítulo 39, fue en su casa. Y fue a reinar cuando tenía también 30 años, que es la edad madura. O sea, no es que todo va a ser llamado a los 30 años, porque yo recibí al Señor a los 36 años y comencé a pastorear hace 5 años atrás, tenía 43 años. No, es lo que se refiere a la madurez. Cuando Él vea que tú estás madurando en las áreas que Él requiere que tú madures, Él comienza a ponerte y a soltarte. Comenzaste como líder de tal cosa, ahora estás como líder de tal familiar, ahora te voy a poner como líder, te voy a ir probando. La palabra se va a cumplir si tú permaneces fiel desde el principio hasta el fin. Así lo hizo con José. Y esa palabra se va a cumplir en sus vidas. Amén. Pero hay una garantía, o algo sine qua non, mejor dicho. Van a haber situaciones y van a haber problemas, cardos y espinos. Amén. Dice, envió el rey y le soltó, el señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Imagínense ustedes, toda la potestad que le dio el rey de Egipto, el faraón, a este hombre, José, y le dio su hija. ¿Qué nos sigue enseñando la vida de José sobre el liderazgo? Dice el Salmo, el 19, la palabra del Señor puso a prueba a José hasta que se cumplió lo que José había anunciado. Esto lo dice Dios habla hoy. Lo tomé de otra versión para que veamos cómo se entiende un poquito mejor. Dice, la palabra del Señor puso a prueba a José. Así que Dios ya te dio la palabra, ahora Él te está poniendo a prueba. Todo lo que tú estás viviendo, así no lo entiendas, es para probarte. Porque la prueba va a fortalecer tu fe y tú vas a poder dar testimonio de lo que Dios ha hecho a través de tu vida. La preparación para el liderazgo nos exige primero estar bajo autoridad. Si alguien no sabe estar bajo autoridad, así sea una autoridad correcta o incorrecta por la persona que está, no puede ser líder. Porque donde yo estaba, había personas que yo veía que realmente no estaban buscando de Dios, pero Dios lo tenía ahí. Usted no puede pelear con Dios. Cuando usted dice, ¿por qué esa persona está allí? ¿Cómo es posible que puede estar esa persona ahí? Si Dios es amor, si Dios es tal cosa, si Dios es perfecto, es Dios, no la persona. Cuando tú comienzas a luchar con Dios y a quejarte del liderazgo que puedas tener, pueden ser como Saúl o pueden ser como David, pero los dos fueron puestos por Dios. Y tú tienes que esperar los tiempos y sazones que Dios remueva. Y esa es la parte que no le gusta el liderazgo. Quieren imponerse, quieren hacer como ellos les da la gana, porque supuestamente son los ungidos de Jehová. David era el ungido de Jehová, pero Dios, líbreme Dios de tocar al ungido de Jehová. A Saúl, usted tiene que esperar.
los tiempos y los sazones en su liderazgo, joven. Y sobre todo los jóvenes, porque los jóvenes son muy impetuosos y quieren avasallar, y eso es un error. Cuando el joven quiere irse, adelantarse en su llamado, va a traer consecuencias. No que va a perder el llamado, pero vienen las cosas más fuertes, como le pasó a José. José habló con ímpetu y le dijo con el sueño, y le habló así con cierta altanería quizás, y le vino todo eso, pero Dios lo permitió para probar su corazón. Dios va a probar tu corazón, joven. Dios te está probando desde hace mucho tiempo, y quizás no ha crecido más de lo que Dios quiere que crezca, es porque no has dejado algunas áreas, y si no las dejas no vas a poder crecer. Déjame decirte, tienes que dejar esas áreas. Una de las cosas más importantes para mí, y según las Escrituras, es la obediencia. Sin obediencia no hay crecimiento. Puede tener mucha palabra, puede tener incluso unción, pero si no hay obediencia, eso trae perdición. Porque eso le pasó a Sansón, le pasó a Saúl. Saúl tenía unción, pero no había obediencia, no prestaba atención y perdió la bendición. Me salió el verso. Así que, iglesia y joven, y cada uno de los que está aquí, la unción no es la garantía de que hay respaldo en el llamado. Tiene que haber unción. La garantía de que hay respaldo en el llamado es la obediencia y la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Porque muchos ungidos echaron fuera demonios, y aquel día dirán: Señor, Señor, pero en tu nombre. Sí, mi hijo, pero no fuiste obediente, no hiciste la voluntad de mi Padre. No la hiciste, Saúl. Y yo mismo te ungí. ¿Y quién nos unge a nosotros? Él. Pero ¿quién va a ser obediente por nosotros? Él. Nosotros. ¿Me está siguiendo? Por eso, iglesia, es importante eso. Fíjense que en el andar de José, ¿usted cree que José sabía por qué cayó en la cisterna? ¿Usted cree que ya él sabía por qué? No. ¿Usted cree que él entendía por qué estuvo en casa de Potifar y esta mujer se empeñó en acostarse con él? No. Pero en algún momento en la cárcel él empezó a entender algunas cosas. Y un momento, cuando fue llamado como rey o como segundo a bordo del rey de Egipto, comenzó a entender muchas cosas y se le reveló. ¿Y cómo yo sé eso? Por lo que dice ahí en Génesis 50:20. Los hermanos estaban atribulados y preocupados porque creían que José los iba a eliminar y se iba a vengar. Es más, se lo voy a leer, no lo puse ahí, pero se lo voy a leer. En Génesis 50. Estaban temblando, pero no conocían que era un líder con el corazón de Cristo, no era un líder conforme al corazón del mundo. Y el líder del corazón del mundo no viene a triturar, viene a salvar. Entonces, los hermanitos le dicen en el versículo 15, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrece José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Lo reconocieron. Dijeron: hicimos mal. Pero lo hicieron premeditadamente. Y después dice el versículo 20, que te lo tiene allí: vosotros pensasteis mal contra mí, dice José, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. No lo hizo por mí solamente, ni por ustedes solamente, sino por los que están en sus lomos también. Porque allí llegaron 70 personas. Ustedes pueden leer todo eso ahí en Génesis. Pero después, ¿qué pasa? Para el Éxodo, cuando llega en el momento de Moisés, en ese momento hay más de 2 millones de personas. Porque se estaban multiplicando, y de hecho el faraón decía a las parteras: mira, no me dejen que me paran más. Y si paren, mátenme a los varones y déjenme a las hembritas. ¿Te ha leído eso alguna vez? Entonces podemos ver en el liderazgo de José obediencia. Pero podemos entender en lo que estamos leyendo allí que Dios enderezó lo torcido, y es lo que yo he aprendido. Yo me puedo equivocar, pero mi Padre, el que me dio la palabra, que me soltó de su corazón, se va a cumplir. Y todo lo que yo pueda hacer equivocándome, Él lo va a caminar para bien, porque todas las cosas me ayudarán y le ayudarán para bien. Aquellos que hemos sido llamados conforme a su propósito. Si dice Romanos 8:28, es lo mismo que está diciendo allí. Él encaminó. Dios no quería literalmente que él viviera todo eso, y Dios lo iba a probar. Por supuesto que lo iba a probar, pero no era de esa manera. Él se adelantó a decir eso a sus hermanos, y no tenía que decirlo en ese momento, y lo dijo. Por eso tengan cuidado con su llamado. No se pongan, yo no le dije eso a nadie hasta ese día que me ungieron. ¿Tú sabías eso, Gabriel? Nadie. El Señor y yo.
¿Por qué yo hago esto? Para yo saber que era seguro que era él que me lo iba a decir. Porque si yo me pongo a contarle después, no, yo creo que eso lo dijeron porque ya lo sabía. Y puede traer duda a mi corazón. Los llamados son particulares. Pablo fue llamado directamente por Dios. Pedro y cada uno de los discípulos fueron llamados directamente por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Todos los llamados de Dios son directamente a la persona y luego son confirmados en público. Por eso él dice allí, esto ya era de antes, esto ahora es para hacerlo públicamente lo que ya Dios había hecho de su corazón. Primero la intención en el corazón de Dios y luego se hace en lo natural. Siempre va a ser primero en el corazón y luego. Pero hay algunos hombres que quieren ser ungidos y todavía no ha llegado eso al corazón de Dios. Y entonces todo eso se está haciendo por fuerzas de hombre. Y pueden hacer una estructura organizacional. Y resulta que eso no necesariamente es respaldo de Dios cuando hay multitudes. Todo depende de la gracia que se esté moviendo en esa congregación. Y eso nos toca discernirlo a nosotros. Por eso este hombre fue probado y Dios encaminó todo eso para bien. Y tú tienes que entender que el llamado que tú tienes personal no es para ti, es para otros. Porque el líder no puede ser egoísta. Es allí donde tenemos que entender algunas cosas. Usted como líder, como el Señor me decía a través de él, te vas a sentir cansado, pero vas a ir, porque yo te voy a inquietar a ir. Y así ha sido. Hay momentos que yo no quiero venir a predicar, pero Él me inquieta y yo le soy obediente, porque Él inquieta a todos. El punto es que tú obedezcas a esa inquietud. Si no, Dios no te va a levantar de la cama y te va a traer. Yo hoy quería quedarme durmiendo. Me paré a las 2:30. Estaba cansado. Después que comí y almorcé. Pero siempre pienso en todos ustedes y en el Señor. A Dios y al prójimo. Si usted no tiene claro eso, no puede avanzar como líder, porque en algún momento se va a frenar. Porque en el momento que lo empiecen a llamar a las 2 o 3 de la madrugada para un consejo, en los momentos que lo empiecen a llamar para que visite a alguien enfermo, en los momentos que tenga que escuchar a personas sus propios problemas más los tuyos propios, si usted no tiene claro que lo está haciendo es para darle pan a una generación como esta, Dios no lo hizo solamente por José. Ahí dice, era para mantener en vida a mucho pueblo. Y usted, Dios lo llamó para darle vida a mucho pueblo aquí en Maracaibo y en el Estados Unidos. Cuando usted ve eso, usted no se va a esforzar por usted mismo. Porque entonces el líder egoísta, no, yo quiero ser grande, maravilloso, que tu gloria se derrame. Tú tienes que orar por los que ya están en tus lomos, que ya Dios está viendo, que se van a convertir al Señor a través de ti. Cuando tú comienzas a ver desde esa perspectiva, cuando vengan los problemas, tú dices, Señor, yo sé que esto es la preparación para lo que viene de camino, Señor. Yo sé que solamente este es el entrenamiento para lo que viene de camino, Señor. Esta leve tribulación momentánea no se compara, Señor, con el eterno peso de gloria que eso traerá a mi vida, Señor. Yo sé que esto que está pasando en mi vida, con mi esposo, con mi familia, con mi hijo, con mi vecino, con mi negocio, con mi país, todo esto es la preparación de la palabra que tú me diste. Si tú entiendes eso, Dios te tuvo que haber dado una palabra en algún momento de tu vida. Y si no te la ha dado es porque no has tenido búsqueda. Pero el que ha tenido búsqueda, estoy totalmente seguro en mi espíritu que Dios le ha dado una palabra. Y solamente Dios lo va a cristalizar en el momento que Él ha determinado. Y entonces muchos verán, y esa misma persona verá el llamado que Dios le hizo en la recámara secreta. Espérelo, solamente espérelo. Vea las experiencias de estos hombres y mi experiencia personal. ¿Qué nos enseña la vida de José? Que Él se extendió sobre el muro. ¿Qué significa extenderse sobre el muro? Separarse de personas que amamos entrañablemente, que nos hacen daño, o recibir crítica de su parte. O sea, tú tienes que hacer cosas, es romper límites. ¿Por qué dice ahí extender muros? Porque dice en la profecía, dice que sus vástagos se extenderán sobre los muros. Y esto tipifica en lo espiritual para el líder, que este hombre, él se extendió. A pesar de que él tenía una familia ahí donde él estaba, se extendió hacia Egipto a favor de esta familia. Por eso yo me extiendo haciendo las cosas que hago a favor no solamente de mi vida y de mi alma para que sea salva, sino por mis hijos, por mi esposa, por ustedes y por los que vienen de camino. Extiendo los muros. Cuando yo extiendo los muros, elevo las alas como las águilas y los problemas están por debajo de mí, porque sobre mí está el Señor y yo estoy sobre los problemas en el nombre de Jesús.
Y eso tiene que entenderlo el líder. El desánimo, por supuesto que va a venir. Pero si tú entras a la recámara, tú oras al Señor, eso se va mitigando en la presencia del Rey, aun cuando no lo entendamos. Amén. Por eso dice allí, cada experiencia difícil nos ayuda a conocer al Señor. En 2 Corintios 3, 5, 6 dice, no que seamos competentes. ¿Hay alguien competente aquí? Lo felicito. Yo no. Soy competente, pero de parte de Dios. Por eso Pablo decía, no que seamos competentes. Nadie es competente en sí mismo. Somos competentes porque Él nos capacita. Él nos capacita. Él nos capacita. Por eso dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos. Pablo estaba claro, y yo también estoy claro. Lo que usted ve en mí no es mío, es de Él. Él me capacitó, ya lo vimos en el punto de la capacidad. Él nos hizo aptos para toda buena obra, para que hagamos las cosas que Él desea que hagamos. Y sigue diciendo, sino que nuestra competencia proviene ¿de dónde? No se me duerme, hermano. ¿De dónde proviene? El cual asimismo nos hizo ministros competentes. Él nos hace ministros competentes, iglesia. Por eso toda la gloria es para Él. Jamás puede ser para ningún hombre, porque la gloria toda le pertenece a Él. Él nos da la fe, Él nos capacita, Él nos hace actos. Lo único que Él nos pide es un corazón obediente. El resto lo hace Él. Por eso dice aquí, de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Los líderes no fabricamos las bendiciones. Dios nos las concede en su gracia. Y en la profecía que leímos en Génesis 49, 6 veces sale la palabra bendición. Y ciertamente fue un pueblo bendecido por Dios. Se multiplicó. Cuando Él habla de bendición, habla de multiplicación. Eran 70 y al pasar los años fueron más de 2 millones de personas bajo un duro exilio, bajo servidumbre extrema. Ellos se pudieron multiplicar. ¿Por qué? Porque ya la bendición estaba sobre la vida de José y se extendió sobre toda esa generación. Pero la bendición no proviene del hombre, sino proviene de Dios. Pero el hombre que se dispone trae la bendición, o sea, hace que se active la bendición. No sé si me estoy explicando. O sea, tu vida es la que va a activar la multiplicación de almas que van a llegar a los pies de Cristo a través de esta congregación. El creer que tú eres un líder potencial, que ya Dios está preparando para que almas lleguen a los pies, solamente hablándole de Jesús y de lo que Dios ha hecho con tu vida, van a llegar a los pies del Señor. Si estamos en obediencia a su propósito y voluntad. Los líderes no tomamos represalias cuando otros se oponen, incluso los más cercanos. Nosotros los líderes, así sean personas que están a nuestro alrededor, nosotros no podemos tomar represalias por hermanos que están a nuestro alrededor muy cercanos, que puedan decir cosas contra de ti o puedan estar en contra de algo que tú piensas, quizás en la Escritura. Por eso sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y ya terminando esto, lo voy a hacer corto. En la vida de Moisés y Aarón, ¿por qué había éxito en el ministerio de Moisés, Aarón y la vara que floreció? Porque ellos fueron obedientes. Moisés, ya usted sabe la historia, no quería el llamado porque era tartamudo. Dios le puso a Aarón para que lo ayudara y hablara de parte de él. Pero a quien le iba a hablar Dios no era Aarón, sino a Moisés. Y Aarón entendió su llamado. Cuando las personas entienden su llamado, porque Aarón podía decir, bueno, pues yo soy el que hablo. Sí, pero quien recibía la palabra era Moisés. Cada quien tiene que saber su llamado. Y ese es el problema de muchas personas. Yo sé que hay personas que pueden estar más preparadas que yo, teológicamente, y en otros sentidos. Pero Dios me llamó. A Él le plació. Algunos pensarán, pero ¿por qué grita tanto? Bueno, Él me hizo así. Es mi tono de voz. Porque desde el principio, cuando yo estaba en otra congregación, me acuerdo, claro, y ahora él es amigo. Y de hecho hemos ido a evangelizar a su iglesia allá en los puertos de Altagracia. Pero él decía, no, que no es necesario hablar tan fuerte y gritar y no sé qué. Pero es algo que cuando yo estoy en el fuego, yo hablo fuerte, porque es mi tono de voz. Y hay otro que yo no me voy a poner molesto porque otro día, Padre, en el nombre de Jesús, ahora reprendo a los demonios, ahora. Mira, ese es su tono de voz, yo lo respeto. Yo me voy a poner a pelear porque él no grita igual que yo. No, esa persona también fue llamada.
Y si no zapatea como yo, ahora sal afuera. Y yo, ahora, fuera, sí, sal. Ahora. Es el problema de la persona. Cada quien se mueve conforme a como Dios lo diseñó. Amén. Por eso nosotros tenemos que respetar a cada quien como es la manifestación de la persona, de lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo. Pero nadie, escuche bien, lo importante en el liderazgo. Yo sé cuál es la posición de Gabriel, él sabe cuál es mi posición, Renato sabe cuál es su posición. Renato, él tiene un espíritu de evangelista y le gusta salir a llevar la palabra a donde lo manda el Señor y se va. Debajo de los puentes, de los techos, porque ese es su llamado. Y yo he estado con él evangelizando y yo tengo ese mismo espíritu, ese mismo ánimo, pero Dios me está llamando para otras cosas en este tiempo. Cuando mis pies quieren hacer esa cosa, Dios me dice, este tiempo es para otra cosa. Este tiempo quiero que me prepares al pueblo, quiero que levantes un liderazgo, quiero que le des ejemplo, quiero que los envíes. Pero primero hay que preparar. Quisiera hacerlo, pero soy obediente. Quisiera estar haciéndolo, porque yo vengo haciendo eso desde la Iglesia de la Cruz. Desde el momento que yo hice las pasantías con el grupo de evangelismo permanente, porque yo fui a hacer una pasantía. Después que hice el taller de servicio cristiano, me dijeron, usted tiene que hacer la pasantía en el grupo de evangelismo permanente. Y traiga acá y si quiere, ahí me quedé. Y al año fui el líder de ese grupo de evangelismo permanente. Después que salió Carlos Morales. Y ese ha sido mi ánimo. Por eso que esta congregación tiene el espíritu de ir a evangelizar, de ir a predicar, porque ese es el espíritu que Dios ha derramado sobre mí y sobre toda esta congregación. Amén. Aquí en este caso rapidito con Moisés y Aarón vemos que el número 16:1-3 dice, Core, hijo de Izar, y todos esos nombres que están ahí, los voy a hacer corto, dice, y se levantaron contra Moisés con 250 varones, no era uno solo, 250 contra Moisés y Aarón. Príncipe, ellos eran príncipes, Core y todos los demás eran príncipes, no eran cualquier cosa, eran hombres que eran líderes de aquel tiempo, en aquel momento. Príncipe de la congregación del consejo, varones de renombre, o sea, eran líderes, pero se confundieron. Dice aquí, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Claro, ¿quiénes son santos aquí? ¿Quiénes son? ¿Tiene duda? Somos santos porque Él nos ha santificado. ¿Quiénes son santos? ¿No crees que tienen miedo que vaya a prender un velón porque es santo? No, yo no prendo velón. Dice aquí, ¿todos ellos son qué? Fíjate el argumento que está usando este hombre. Es válido. Todos ellos son santos. Ustedes y yo, todos somos santos. Pero tenemos posiciones diferentes. Y funcionamientos diferentes. Y todos somos salvos. Y todos somos líderes. Pero cada quien tiene que funcionar en lo que Dios le llamó. Cuando alguien quiere tomar el funcionamiento de otro, a lo cual no lo ha llamado, hay problemas. Y Dios mismo se encarga de quitar y poner. Es algo que yo siempre le digo a ellos, le digo a mi esposa, yo no me pongo con el uno, con el otro, que dijo o no dijo. Dios quita, Dios pone. Dios llama, Dios escoge. Al que Dios llama y escoge y de repente le entra una loquera, bueno, Dios lo va a volver a su sentido en algún momento. Algo va a hacer. Yo no me meto en eso, porque Dios va a hacer algo. Y se juntaron contra Moisés, okay. Y en medio de ellos está Jehová. O sea, dice, en medio de esos santos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Casi nada, porque Dios lo llamó. Usted leyó el capítulo 3 de Éxodo, donde Dios llamó a Moisés y lo envió a aquel pueblo. Usted recuerda ese llamado. ¿Y cómo fue el llamado? Moisés y Dios. Más nadie estaba ahí. Luego Dios lo confirmó a través de la señal. Perdón. Dice aquí, número 17:1-4. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos. ¿Quiénes son los príncipes? De los que acabamos de leer allá. 12 varas conforme a las casas de sus padres. Y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. La vara significa autoridad, escrituralmente hablando. Dios aquí no está desautorizando ni quitándole la autoridad a las otras. Lo que está haciendo es entender qué autoridad es la que tiene en ese momento Moisés.
Dios en ningún momento está invalidando la autoridad que Él mismo le dio a los otros príncipes. Lo que está invalidando es el acto que están haciendo en contra del príncipe, que es Moisés, que le está poniendo sobre ellos, que es otra cosa. No sé si me estoy explicando. Entonces dice, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. ¿Qué pasó con esa vara? Reverdeció. Y las otras no. Aun cuando las otras no reverdecieron, Dios no estaba diciendo que ellos no eran líderes. Ellos seguían siendo príncipes. Lo que estaba diciendo era, pero a este yo lo puse sobre ustedes. Y no los puse para que se impongan, no los puse para que los pisara, los puse para que los libertara y los guiara, que son dos cosas diferentes. Cuando otros líderes empiezan a ver a otros como por qué él es el que dice, por qué él es el que manda, o por qué ella es el que sea, en cada una de las coordinaciones que están, teatro, diaconisa, en cada uno, y por qué ella, y por qué no yo, si yo me veo que estoy mejor preparada o preparado. Hay que ver la vara. La vara te va a indicar. ¿Qué es la vara? La unción del Espíritu Santo que viene sobre esa persona, la gracia que tiene, a pesar que no tiene mucha inteligencia del mundo ni mucha sabiduría del mundo, la sabiduría de Dios está en esa persona, la gracia está en esa persona, el mover de Dios está en esa persona, el respaldo de Dios está en esa persona, y la santidad está en esa persona, y esa integridad en esa persona es la vara reverdecida. Así otros digan otras cosas que siempre se van a levantar. En toda la historia de la iglesia siempre se van a levantar. En algunos lugares personas así. Eso, iglesia, es algo que Dios lo permite para glorificar su nombre y para probar a sus líderes. Lo hizo con su propio Hijo Jesús. ¿Usted cree que no lo va a hacer conmigo y con usted? Tenga la plena seguridad y no sea cándido. No sea cándido ni cándida. ¿Usted sabe qué es la palabra cándido y cándida? No me estoy refiriendo a la comiquita Candy Candy. Cándido significa que usted es muy ingenuo y cree que todo es paz y amor. Y cree que todo es mariposita, como esa que están matando por ahí, el zancudo ese gigante que anda por ahí. Dentro de las iglesias, lamentablemente, hay personas que son llamadas a líderes y en algún momento, por no cuidar su intimidad o la búsqueda, se convierten en Judas. Y usted tiene que estar alerta. No esté viendo al de al lado ahorita. Usted no sabe si es Judas o no es Judas todavía. Hay tensión, ¿verdad? ¿Verdad que suena como desagradable eso? Pero hay una realidad. Hay una realidad. Yo no estoy diciendo que sea usted. No me ponga los ojos puyú. Pero tengo que hablarle de esto, iglesia, porque yo he escuchado muchas cosas. Y los que están a mi alrededor también han escuchado muchas cosas. De personas cercanas. Y cuando usted comienza a caminar en su liderazgo, quizás le toque llorar por escuchar cosas de personas a las cuales usted ama. Pero usted tiene que seguirla amando, que es la parte más interesante en el liderazgo, porque tenemos que amar a los que nos maldicen, perdonar a los que nos ofenden. Ese es el verdadero discípulo, porque mantiene su corazón limpio delante de Dios, lineal como José. José pudo aplastar a sus hermanos, pero les dijo, los abrazó llorando. No, si esto lo encaminó Dios para darle de comer a un pueblo, no solamente a mí y a ustedes, sino a los que vienen detrás de ustedes en sus lomos y en los míos. No sé si me estoy explicando. Eso es tener una visión amplia, que ya lo aprendimos, tener una visión amplia, la visión de Dios en ti. Cuando tú tienes la visión amplia, eres capaz de perdonar a cualquier persona lo que te pueda hacer. Yo le doy gracias a Dios porque las cosas que me han llegado a mis oídos, que me han llegado, porque a veces yo ni me doy cuenta en el sentido de que yo no estoy pendiente de, póngale ya micrófono a fulanito, que lo veo extraño ahora. Estirador. Yo cuando trabajé en Banesco, haciendo auditoría, me hicieron hacer algo, una oportunidad, y por eso renuncié. Dice, pon unos micrófonos en el techo de la superintendencia de banco que van a ir a fiscalizar. Y tuve que poner debajo de un techo la cuestión, y estaba en un edificio y yo en el otro edificio. Y yo dije, no, esto no me gusta, esto no es para mí. Yo no soy espía, yo soy contador público. Así que yo no ando espiando a nadie. Y aun cuando en la recámara Dios me dice algunas cosas en mi corazón, yo oro por esas cosas. Ni siquiera se las comento a los hermanos. Cuando Dios te diga algo de alguien, tú ora. Allí en su presencia. Clama por esa persona, para que los torcidos se enderecen. Porque esa persona también fue hecha a imagen de Dios. Este hombre, Core, hizo esto, y usted sabe la historia, lo que pasó con Core, ¿no? Cuando después de eso, los 250 se los tragó la tierra.
con todo y tienda. Yo ahorita me enteré de un testimonio que me dijo un hermano, y yo verdad que no me había puesto a pensar en eso. Pero eso sigue sucediendo. Por supuesto, no, usted no va a ver a la gente allá afuera, ¡ah! ¡Se lo tragó! Pero comienzan a suceder algunas cosas en las vidas de las personas. Y no es que Dios lo desea, no es que Dios lo desea, ni que la persona, el líder lo desea, el que tiene el corazón sano, por supuesto. Sino que se abren puertas en el ámbito espiritual que le dan derecho a Satanás para empezar a hacer cosas en la vida de esa persona. Porque ha pecado contra Dios, no contra la persona. No sé si me estoy explicando. O sea, cuando tú comienzas a murmurar, por eso que le dice, más antes en eso le dice, no han hablado en contra de mi hijo Moisés, sino contra mí. En los momentos que se han quejado por comida, que se han quejado por agua, en contra de él, lo han hecho conmigo, porque yo lo escogí a él, yo lo llamé a él para que lo guiara a ustedes. No sé si me estoy explicando. Entonces, cuando alguien hace eso sobre un líder, que sea de teatro, de diaconisa, de anciano, de lo que sea, el pastor, sin darse cuenta comienzan a ocurrir cosas, y es porque precisamente se abrió una puerta en el ámbito espiritual, porque entró un espíritu de rebeldía al tú hacer esos comentarios innecesarios. Eso es peligroso, iglesia, es peligrosísimo. Por eso cada vez que usted pueda tener algún pensamiento, porque escuche bien, siempre usted puede tener diferencia con alguien, pero que la diferencia que vaya a tener sea porque sea algo escritural. ¿Por qué cree usted que Pablo no le gritó a Pedro porque no me caes mal, porque no te cepillas los dientes, me caes mal porque grita, me caes mal porque... No, le digo, hipócrita, ahora te sientas con los judíos, pero antes que ellos llegaran te sentabas con los gentiles. O sea, le está hablando de doctrina, le está diciendo, lo vas a poner a judaizar. Estás haciendo insuficiente el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando Jesucristo murió por los judíos y por los gentiles. ¿Has escuchado eso alguna vez? Entonces, ¿por qué fue la diferencia? Por algo doctrinal, por el principio, la base, el fundamento de la salvación. Pero un líder no puede estar peleando porque se siente incómodo por la manera que viste, por la manera que se peina, por la manera que habla, o por cosas que siente. Yo no sé, yo siento algo hacia ese hermano. Esto no es por sentir, esto que amamos por amor a Cristo. Amén. Voy a dejarlo hasta aquí porque estoy emocionando y ya le estoy viendo los ojos ya. Esto es más largo, pero por amor a ustedes, y como esto lo vamos a dar en un taller, lo que quiero rescatar es aquí esto: el Señor no descartó el ministerio de los otros líderes, de aquellos que fueron en contra de Moisés. Solo les recordó que no debían ir más allá de su propio llamado. Un líder no puede ir más allá de su propio llamado. Yo sé hasta dónde yo puedo llegar en el Señor. Yo enseño, pero yo no soy maestro. Maestro es Alexander, maestro es Miguel, y hay otros jóvenes que Dios lo está levantando como maestro. Yo no soy profeta. Yo puedo profetizar y toda la iglesia puede profetizar, pero no somos profetas. O sea, de lo que sabemos que son profetas. ¿Sí me estoy explicando? O sea, cuando un profeta quiere tomar la parte de un pastor o de un apóstol, está entrando en un territorio que no le corresponde, y viceversa. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué es importante aquellos que no vinieron a los talleres de los 5 ministerios? Porque si no sabe, no tiene muy claro cuál es su llamado, puede entrar en un territorio que no es el suyo y le puede acarrear problemas en el ámbito espiritual. Porque a usted le corresponde averiguar cuál es su llamado. Ok, vamos a dejarlo hasta allí para no hacerlo más largo. Y léanse su casa, número 16 y 17. Y si quiero que los que quieren hacer este taller completo, mañana cerramos, son 21 puntos que tenemos que aprender, y ahí les enseñaré sobre el vaso de agua de David y acerca del éxito. Y allí les enseñaré, que están anotando el pasaje, números 16 y 17 completo. David, 2 de Samuel 23, del 13 al 17. 2 de Samuel, eso habla acerca del vaso de agua y hace referencia al éxito de un líder. Después les explicaré esto. Isaías 22, 15, 25, acerca de la mayordomía. El éxito de un líder es ser buen mayordomo. Y eso lo puede tener a través de 5 imágenes que están en Isaías 22, 15, 25. El mayordomo, la bola, el padre, la llave, el clavo y el asiento. Son 5 elementos que aparecen en esos pasajes bíblicos de Isaías 22, 15, 25, que nos revelan cómo puede tener el éxito un mayordomo, porque allí aparecen 2 mayordomos, el que estaba allá y el que viene de parte de Dios.
Y en esos versículos de 15 al 25, usted puede entender, si no de esta manera yo se lo estaré explicando cuando toque. Amén. Bueno, vamos a orar para estar despedidos. El éxito está en creer la palabra, en seguirla y esperar su tiempo, sin apresurarte. Y respetar el liderazgo del que tienes a tu lado. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad, Señor. Te damos gracias porque, Padre, hasta aquí tú nos has acompañado, papá. Te damos gracias, eterno Dios, porque entendemos que tú nos harás entender el camino por el cual debemos andar, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en este tiempo de enseñanza, Padre, es un tiempo de reflexión, como tus hijos, como tus líderes, papá. Y no es el tiempo de entrar en emociones, Señor, sino en convicciones, Señor. Ni en protocolos humanos, sino en tus propósitos, eterno Dios. Te doy gracias por cada hombre, cada mujer, los cuales ya están en tu corazón para formar parte de tu liderazgo, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú me prometiste que tú mismo los escogerías, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú mismo me has dicho, Señor, que los lleve al río, papá, para mostrarme quiénes son los líderes, eterno Dios. Te doy gracias, Señor, porque yo creo en las cosas que tú me dices en mi corazón. Aunque no las pueda entender, Señor, yo sé que me las harás entender, Dios de la gloria. Sé que mañana, Señor, sellarás algo, aunque ahora no entiendo todas las cosas. Sé que algo vas a hacer en mi vida y en la vida de cada una de las personas que están en este lugar y de las que vienen de camino, Señor. Gracias porque sé que de camino viene también un liderazgo poderoso, Padre. Gracias por esas vidas, cada uno de esos hombres, mujeres, jóvenes que vienen de camino apasionados y enamorados de ti, eterno Dios. Que quieren escuchar tu palabra para cumplirla por obra, Señor. Así como esos tres hombres escucharon el susurro que el rey David decía que quería beber agua fresca de allá de Belén y corrieron, Señor, para traerles esa agua. Así tú estás buscando un liderazgo, Señor. Un liderazgo que escuche tu susurro en la intimidad de la habitación. Un liderazgo que escuche el susurro de lo que tú quieres para Venezuela y para esta nación, Señor. Y corran trepidosamente, Señor, aún a cuesta de sus propias vidas para complacerte a ti, eterno Jesús. Gracias te damos, Señor. Bendice a tu pueblo. Llévalo en paz, Señor. Llévalo en bendición, Señor. Sé tú obrando en sus vidas, Señor, para tu honra y para tu gloria, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tu bondad está sobre nuestras vidas. Te doy gracias por lo que hemos podido comer en el día de hoy, eterno Dios. Te damos gracias porque nos has fortalecido hasta este día, oh Dios de la gloria, en estos 29 días de ayuno, entrando al decimotercer día, Señor, al 33º día, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia y por tu fidelidad, Señor. Toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración y toda la exaltación es para ti, Señor. Tu fidelidad es grande, Señor. Dile al Señor, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más, dile al Señor, tu fidelidad. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Líder, ve creyendo que el Señor tiene palabras sobre tu vida
sabiendo que Él te está formando y afirmando para el llamado irrevocable que está sobre tu vida. Sabiendo y entendiendo que no es solo por tu vida, sino por las vidas que vienen a través de tu vida. Porque si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar mucho fruto. Pero si muere, llevará mucho fruto. Y morir para un líder es morir a los hábitos incorrectos. Es morir al tiempo ocioso. Es morir a aquellas cosas que te roban el tiempo. Pues muramos juntos para que la gloria de Jehová sea vista en Urdaneta, Sabaneta y en todos los lugares donde Él nos quiere llevar. Él será propicio, Él te fortalecerá, Él te recompensará, Él te dará galardones porque el trabajo y la obra que hacemos por amor de Él y por amor de los santos, Él lo recompensa, iglesia. Así que ven en paz a tu hogar, sabiendo que lo que estás haciendo por amor de su nombre trae bendición a tu vida y a tu familia, así como lo hizo con José y su familia. Que la paz del Señor sea en tu vida, Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.